Nuevamente le damos la bienvenida a Nicole, que tiene 2 meses, y a la familia de Ángel. Dios la bendiga. Bienvenidos, bienvenidos todos mis hermanos. Hoy me traje esta Biblia. Esta Biblia, yo la quiero mucho. Esta Biblia, ¿la reconocen? No sé si alguno la reconoce. Esta es la Biblia Jerusalén. Esta es la Biblia católica. Esta es una Biblia católica, es la Biblia Jerusalén, de la editorial católica. Me la traje. Con ella yo estudio. Es una de las tantas Biblias que yo tengo en mi casa con la cual yo estudio. Me gusta usarla para tener referencias y todo esto. Así que no se angustien, es la misma Biblia. La diferencia es que esta Biblia tiene 7 libros adicionales, que la Biblia que ustedes tienen en sus manos ahora no lo tiene. Esta Biblia contiene 7 libros que se conocen como los libros extracanónicos o deuterocanónicos, que son esas segundas, ¿verdad? Libros, esos libros que están. Pero estos libros que tienen fueron extraídos de la Biblia que ustedes tienen hoy, porque son considerados libros históricos y no inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Estos son libros que pertenecieron alguna vez a la historia, pero no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, estos 7 libros, ninguno pertenece al Nuevo Testamento. Estos 7 libros, todos pertenecen al Antiguo Testamento. Y si ustedes ven la Biblia judía, que es el Tanakh, la Biblia judía, la cual es el Tanakh, tiene todos los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Pero no tienen esos 7 libros adicionales, no existen dentro del Tanakh. Así que esa es la diferencia de estas dos Biblias. Pero exactamente son las mismas. De hecho, yo voy a leer textos que ustedes van a leer allí, exactamente coinciden. Solamente que son traducciones diferentes, ¿verdad? Y cada traductor, pues, le puso su palabra conforme a su traducción, pero en esencia el mensaje es el mismo. Así que no se asusten. El día de hoy quiero traer un mensaje y voy a comenzar dando, como ustedes saben, me conocen, hablando un poco de historia bíblica, ¿no? El pueblo de Israel estuvo esclavizado, ¿no? Y como nosotros los entendemos, Egipto para nosotros significa el mundo. En la teología se entiende que el Egipto es el mundo, todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el mundo nos puede ofrecer, que nos llevan a la esclavitud. Ustedes saben lo difícil que es salir del mundo. Lo saben, ¿verdad? Es difícil salir de las cosas del mundo. Es muy difícil salir de las cosas del mundo. Dejar la vida que teníamos antes de rumba, de parrandas, de cosas, de esto, de lo otro, aquello, todas esas cosas, es difícil salir de eso. Porque estamos esclavizados a eso. O estuvimos esclavizados a eso, ¿no? Hay quienes todavía están esclavizados a eso. Y les cuesta grandemente dejar eso, que aunque saben que no está bien, que aunque saben que es incorrecto, que no le agrada a Dios, pero a veces decimos, no me importa Dios, me importa es lo que a mí me gusta y cómo me hace sentir. Si a Dios no le agrada, eso es asunto de Él, pero a mí me gusta muchísimo y lo disfruto muchísimo, ¿no? Y esa es la manera a veces como nosotros en nuestra soberbia, en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, miramos las cosas. Entonces, Egipto es considerado el mundo. El pueblo de Israel estuvo esclavizado por muchos años en Egipto. El Señor envía un Salvador, un libertador, no un Salvador, vamos a llamarlo libertador. Y este libertador es Moisés.
Moisés va a Egipto y liberta a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Mas sin embargo, aunque ellos salieron de la esclavitud física de Egipto, todavía hay esclavitud en nuestras mentes y en la parte interna de cada uno de nosotros. Podemos haber salido de allí, pero todavía en nuestra cabeza y en nuestro interior todavía hay deseos de ese Egipto. Y ese pueblo, ¿verdad? Me muestra y nos muestra a nosotros y nos hace un referente de cómo es nuestra vida. Cuando nosotros venimos y somos libertados del mundo, con alguien nos vino y nos predicó el Evangelio, ¿verdad? Recibimos a Jesucristo, entendemos que de verdad en Él hay salvación y vida eterna, entendemos que aquello no es lo correcto, que aquello no está bien, que en el camino de la verdad, ese es el camino correcto, que es el que nos presenta Jesucristo, y decimos, vamos, y aceptamos al Señor, y comenzamos a caminar en esa vía. Pero en esa vía comienzan a ocurrir muchas cosas. Inicialmente estamos contentos, alegres, felices. Gracias, Señor, porque me alimentaste. Mira cómo me siento ahora. Ahora tengo gozo y alegría. Ahora quiero ir a la iglesia todos los días. Ahora quiero hacer esto y quiero lo otro. Pero en ese caminar comienzan a ocurrir muchas cosas. Y en ese caminar, cuando comienzan a ocurrir muchas cosas, entonces llega un momento donde perdemos el camino. ¿Y en qué momento, verdad? Decía la canción, ¿en qué momento perdimos el camino? ¿En qué momento nos desviamos? No te preocupes, que eso el pueblo de Israel le pasó. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel comienza a descuidarse, a descuidar el camino? El Señor comienza entonces a disciplinar. Y los que se conocen la historia saben, como dice la Biblia, ¿verdad? El padre que ama, corrige, ¿no? El padre que ama, disciplina. No el padre que ama le pasa la mano, no, el padre que ama, disciplina. Y en la disciplina de Dios a veces incluso va más allá de nuestro entendimiento. Entonces el pueblo tuvo que ser corregido muchas veces. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Mientras que ustedes lo buscan allí, yo les voy narrando la historia. Ya Moisés los saca al pueblo de Israel con mano dura, ¿verdad? Vemos las 10 plagas, la última fue la muerte de los primogénitos. Luego de allí sale el pueblo de Israel de Egipto, se encuentra en una bahía, en el medio, allí encerrados, y si cogen para atrás están los egipcios esperándolos, y si siguen adelante hay un océano, un mar grandísimo, que es el Mar Rojo, y se van a ahogar. Moisés clama, intercede al Señor, el Señor le dice, levanta tu vara. Cuando levanta la vara Moisés, dice que ese mar gigantesco se divide y el pueblo comienza a caminar. ¿Ustedes se imaginan ese milagro? ¿Ustedes se imaginan ese milagro? Imagínense el río Bravo. Bueno, yo creo que muchos lo vieron, o si no, imagínenselo. Una cosa que se lleva gente y arrastra cosas, vemos, y de repente ese gran río que va a ese mar se para, se abre y comienzas a caminar en tierra seca, voy para adentro. Imagínate algo como eso. Ese es un milagro que nadie ha visto, ni tú ni yo, nadie ha visto ese milagro. Pero el pueblo de Israel lo vio y sigue avanzando. Ellos avanzaron, cruzaron el Mar Rojo, luego después se encontraron con unas aguas amargas. El Señor le dio unas instrucciones, el agua amarga se puso dulce, pudieron beber y saciar su sed y siguieron caminando. Vamos a llegar entonces a Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19, vamos a estar en Éxodo capítulo 19 y 20. En Éxodo capítulo 19, desde el momento que ellos salen de Egipto al momento que ya estamos en el capítulo 19, han pasado 3 meses. Cuando ellos salen de Egipto, esa noche que se celebra la primera Pascua, antes de salir de Egipto, esa noche el Señor le dice a Moisés, Moisés, este día será para ustedes, y eso está en Números capítulo 12, pero no lo busco ahorita.
le dice, este día será para ustedes, perdón, Éxodo capítulo 12, el primer día del primer mes del año. Y eso ocurre dentro del calendario judío, hebreo, más o menos entre finales de marzo y principios de abril. Dice que 3 meses después llegan a este lugar, están allí, y dice así: el mismo día en que empezaba el tercer mes, recuerden que le dije que esta es una versión diferente, una traducción diferente. Es la misma Biblia, pero una traducción diferente. El mismo día en que empezaba el tercer mes, después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaban al desierto de Sinaí, donde acamparon. Los israelitas establecieron su campamento frente al monte y Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó del cerro y le dijo: esto es lo que dirás a los hijos de Jacob, lo que explicarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila para traerlos hacia mí. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos. Pues el mundo es todo mío, pero lo tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. En la Reina Valera dice santa. Entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les expuso todas estas instrucciones que Jehová le había dado. Todo el pueblo a una voz contestó: haremos todo lo que Jehová ha mandado. Luego Moisés llevó a Jehová la respuesta del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: yo vendré a ti en medio de una espesa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga fe en ti también para siempre. Jehová dijo a Moisés: vuelve a donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus ropas y estén listos para pasado mañana. Porque pasado mañana, o sea, en 3 días, como dice la Reina Valera, en 3 días, yo bajaré a visitar a todos sobre el monte Sinaí. Señala al pueblo un límite alrededor del monte y diles que no traten de subir al monte o de alcanzarlo, porque todo aquel que traspase ese límite deberá morir. Que nadie ponga las manos sobre el culpable, sino que sea apedreado o flechado. Sea hombre o sea animal, no debe vivir más. Solamente cuando se oiga el toque del cuerno, algunos podrán subir, o trompeta, o bocina. Moisés bajó del monte y lo consagró. Lavaron sus ropas y Moisés dijo: no tengan relaciones sexuales y estén listos para pasado mañana. Al tercer día, al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpagos y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de bocina, de cuerno. En el campamento todo el pueblo se puso a temblar. Entonces Moisés hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí entero humeaba, porque Jehová había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como un horno y todo el monte temblaba muy fuerte. Y el sonido del cuerno de la bocina iba creciendo poco a poco. Moisés hablaba y Dios le contestaba con el trueno. Jehová bajó a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés. Y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés: baja del monte para advertirle al pueblo que no traspase mi límite para acercarse a Jehová y para ver algo, no sea que perezcan mucho. Que también los sacerdotes que se acercan a Jehová se santifiquen, no sea que Jehová los deje tendido en el suelo. Moisés contestó: Señor, el pueblo no puede subir al monte, pues se lo prohibiste y me dijiste:
pon un cerco al pie del monte y tenlo por lugar sagrado. Y Jehová prosiguió. Ok, anda, baja del cerro y sube luego con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no intenten traspasar el límite para subir hacia Jehová. No sea que él los deje tendido en el suelo. Pues Moisés bajó hasta el pueblo y les dijo. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque después vamos al capítulo 20 de Éxodo. Así que dice que en el mes tercero a la salida de la tierra de Egipto, habían pasado solamente 3 meses, solamente 3 meses. Un pueblo, se lo voy a describir, un pueblo esclavizado por muchos años esclavizado, viviendo en la miseria, en la esclavitud, trabajando 24/24, porque dice que no los dejaban casi descansar. Esa gente lo que hacía era trabajar, como dicen por ahí, como mulas, como burros, ¿no? Y trabajaban. Y yo no sé qué concepto tiene usted de esclavitud, ¿no? Pero un esclavo, en mi concepto, no tiene muchas libertades, ¿no? Tiene que someterse a lo que su amo le dice. Ese es un esclavo. Así que un esclavo no se sienta a comer en la mesa con el dueño, ¿no? No, un esclavo no tiene ningún tipo de prioridades en lo absoluto. Un esclavo no tiene comodidades, no es que tiene un cuarto, una habitación con aire acondicionado y una cama cómoda. Un esclavo come lo que venga. Un esclavo no tiene tiempo. A veces nos quejamos y decimos, bueno, nos quejamos con propiedad, ¿verdad? Oye, me tienes trabajando aquí y no me dejas descansar ni siquiera 15 minutos. Está bien, es aceptable eso. Pero los esclavos no podían ni siquiera hacer eso. Entonces un esclavo era esclavo. Ahora eran libres. Mira lo que hizo el Señor. Ahora eran libres. Ahora podían decir, ¿sabes qué? Voy a echarme un sueñito aquí y voy a dormir un rato. No tenían que trabajar por comida. Esa gente no tuvo que trabajar más. Dice que cada mañana se levantaban y tenían el maná. Y alguien dijo por allí que si alguien escribía un libro de recetas, el título podría decir las 1001 maneras de preparar comida con el maná, ¿no? O sea, el maná y estaba allí, solamente te levantabas, lo agarrabas, lo cocinabas y te lo comías, no tenías que hacer absolutamente nada. Incluso el Señor dice en su palabra que la ropa se iba creciendo, o sea, ni siquiera tenías que cambiar, si eras pequeño, tus zapatos se iban engrandeciendo, ¿no? O sea, todas las necesidades de ese pueblo estaban cubiertas. Pero este pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Sí se entiende eso? A veces salimos de nuestros países, pero nuestros países no salen de nosotros y somos completamente infelices, déjeme decirlo. Por eso no trae felicidad ni paz. No la trae. El que me diga que la trae, bueno, no sé, tendríamos que sentarnos a hablar. Pero no la trae. No trae. Porque estamos divididos. Y en una división no puede haber paz. Quizás hay una paz aparente, pero no hay una verdadera paz. Podemos salir de algo, pero ese algo no puede salir de nosotros. Y hasta que no salga de nosotros, realmente no vamos a ser verdaderamente libres. Y este pueblo salió de Egipto, pero Egipto todavía estaba en ellos. Todavía ellos seguían pensando en Egipto. Incluso la queja y todas estas cosas nos traen una percepción errada, distorsionada de la realidad. Este era un pueblo que se les olvidó, ahora que ya soy libre, ahora que puedo hacer lo que yo quiera, ahora que puedo tener lo que yo quiera, ahora se me olvidó que yo era esclavo allá. Ahora se me olvidó. Y cuando nosotros leemos la historia en el Éxodo, vemos a un pueblo que incluso dice, es que nos acordamos cuando comíamos cebollas y comíamos carne y comíamos, ¿qué carne ni qué cebolla por el amor a Jesucristo? Eras un esclavo. Pero cuando a veces perdemos la percepción de la realidad, ay, es que yo ya cuando yo tenía, ¿qué tenía por el amor a Dios? ¿Qué había allá que no te mantuvo allá? Y que te hizo que te vinieras y salieras de allá.
Y este pueblo perdió la percepción real del por qué salieron de allá. Ahora eres libre, pero siempre, siempre, vuelvo y repito, salimos de allá. Hay gente que sale del catolicismo, pero el catolicismo no sale todavía de ellos. Es increíble. Podemos salir de cosas, pero esas cosas quizás no salen de nosotros. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces este pueblo sale, pero ahora el Señor tiene que comenzar a poner en orden su vida. Es lógico, es lógico. Ahora eres una nación. Ahora son un pueblo escogido por Dios. Y ahora hay que comenzar a poner orden. En tu vida de desorden que vivías antes, era una vida de desorden. Nadie te podía decir nada porque tú eras dueño de tu propia vida. Y tú hacías tus cosas y no te interesaba y dañabas y hacías y deshacías. Pero ahora el Señor quiere comenzar a poner orden en tu vida. Pero para comenzar a poner orden en tu vida necesitas entonces comenzar a dejar cosas atrás. Y el Señor lo que hace ahora es, espérame, Moisés, yo necesito ahora que este pueblo comience a tener leyes que antes no tenía. Y que las leyes que antes tenían no eran las que yo quiero para ellos. Porque aquellas leyes los enseñaban a adorar a otros dioses, a rezarle a otros dioses, a hacer otras cosas, a inclinarse a otras cosas, tantas cosas que hacían que ahora no conforme a mis leyes, a las leyes de Dios, dice, no son. Ellos estaban siguiendo las leyes del hombre, pero no estaban siguiendo las leyes mías. Ahora van a comenzar a seguir las leyes mías. Entonces yo quiero decirles a ellos cuáles son mis leyes. Pero fíjate que el Señor entonces prepara todo un escenario, ¿no? Y a mí me causa gracia a veces, porque cuando yo leí esto por primera vez en mi vida, porque una de las cosas que también nosotros no hacemos es que nunca leemos la Biblia, entonces, ¿verdad? Y hasta que la llegues a leer por primera vez en la vida, cuando yo la leí por primera vez, yo siendo director de televisión, yo me imaginaba una cosa, un show, un espectáculo, claro, porque es lo que yo vengo haciendo de pequeño, ¿no? Mis Venezuelas y tantas cosas. Entonces yo me veía los openings que montaba Joaquín Rivera, ¿verdad? Y eso era papelillos y humo y cosas y luces y rayos por aquí y no sé qué más y todo este cuento. Y yo me leía esto y yo me imaginaba todo ese escenario, porque cuando tú lo lees dice, y humeaba, ¿no? Y humeaba y el estruendo y las cosas. Yo decía, mira, rayos, luces, ¿no? Juegos artificiales, aquí ve todo, ¿no? Porque el Señor prepara incluso su propio escenario para Él hacer su presentación y Él manifestarse al pueblo. Este pueblo vio un mar dividirse, un lago amargo convertirse en agua dulce y de ahí para adelante un montón de cosas. Y ahora también algo que tú y yo no vamos a escuchar nunca es la voz estruendosa de Dios hablando con palabras audibles. Toda la congregación, todo el pueblo que estaba allí escuchó la voz audible de Dios. Imagínate qué semejante, ¿no? Experiencia. Y no solamente eso, ver la majestuosidad de Dios enfrente tuyo. Ver cómo un monte tiembla, cómo caen truenos de una manera coordinada, porque dice incluso que las bocinas iban aumentando cada vez más. O sea, empieza pam, 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 ¿no? Y de repente truenos y humo y humarada, y de repente comienza la voz a hablar del Señor, ¿no? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Pero el Señor, antes de todo eso, pide, sí, yo me voy a revelar. Ustedes me van a ver mi gloria, van a ver mi majestuosidad, me van a ver a mí, pero antes de eso, antes que eso ocurra, tiene que haber santidad en sus vidas. Tiene que haber una preparación en sus vidas. Todos queremos ir al cielo. Todos queremos, cuando muramos, ir al cielo. Pero nadie se quiere preparar antes de ver la gloria de Dios.
Y el Señor es enfático. El Señor pone unos límites y el Señor dice, sí, me van a ver, pero antes de eso yo necesito que todos se santifiquen y se purifiquen. No puede haber un pecado allí, porque donde está Dios no puede morar el pecado. Donde Dios está, no puede haber pecado. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Ve y santifica a este pueblo. Y no solamente eso, llama al pueblo de Israel tesoro especial, como lo tienen allí en la Reina Valera, reino de sacerdotes y nación santa. Pero fíjate algo interesante. A veces me han hecho esta pregunta y si tú te la has hecho y lo identificaste ahorita y no lo sabía, hoy te lo voy a decir. Dice, en el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y tú te preguntarás y dices, bueno, pero Jacob e Israel no es lo mismo. Los que conocemos de historia y de Biblia, sabemos que Jacob e Israel, al final del día, es el mismo. Jacob tuvo un encuentro con el Señor, dice que lucharon toda la noche hasta rayar el alba, y llegó un momento donde el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ahora tu nombre no va a ser Jacob, ahora tu nombre será Israel, o Yisrael, que quiere decir el que pelea con Dios. El que pelea, no contra Dios, el que pelea con Dios. Imagínate tener ese nombre. O sea, yo peleo con Dios, ¿no? Pero entonces el Señor mismo le dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Cuando ustedes vean esto en la Biblia y lo lean, porque no es la primera vez, sale muchas veces, entiendan lo siguiente. Jacob, teológicamente, es conocido como el viejo hombre. Jacob es conocido como esa carnalidad que hay en nosotros, el que se mueve por la carne, ¿no? El hombre no transformado, el hombre no cambiado. Israel es la versión espiritual. Israel es ya una vez que es cambiado y transformado. El Señor entiende perfectamente que la casa de Jacob representa la debilidad humana y los hijos de Israel representan la identidad espiritual. Así que tú y yo vivimos o tuvimos un Jacob, o a veces vivimos en un Jacob, pero espiritualmente hay un Israel. Y el Señor no es que aparta, no, están allí. La parte humana o la debilidad humana y la identidad espiritual. Ahí está toda la congregación. Pero el Señor hace la distinción. Yo sé que ustedes son humanos. Yo sé que ustedes se van a equivocar. Yo sé que ustedes se equivocan. Yo sé que ustedes tienen debilidades. Pero yo a Israel, su padre, le di una nueva identidad. Y ustedes son descendientes de Israel. Por lo tanto, también son parte de esa nueva identidad espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos enseña, porque también este llamado va para la iglesia, no solamente para los judíos o para el pueblo hebreo. Esto de nación santa, reino de sacerdotes, no solamente va para el pueblo de Israel. A través de Jesucristo se extendió a la iglesia, a nosotros también. Y dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Vosotros quiénes son? La iglesia. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es aquel que los llamó cuando ustedes eran Jacob, para que ahora sean Israel. ¿No? Podríamos
mirarlo de esa manera. Así que en Cristo no solo somos llamados para ser salvos, sino también para representar al Señor aquí en esta tierra. ¿Estamos realmente viviendo nosotros de esa manera? ¿Estamos realmente nosotros representando a Dios en esta tierra? ¿Estamos representando a Cristo? Cuando la gente nos ve, ¿qué ven? Así que este pueblo necesitaba ser santo, necesitaba santificarse. Tanto así que el Señor le dice, tienen que lavar sus vestiduras. Tienen que abstenerse incluso de estar con sus esposas, con sus mujeres. Y no es que sea malo, no es que sea malo para nada en un matrimonio tener relaciones, no está malo. De hecho es algo aprobado por Dios. El tema es que para ese momento o para esto el Señor requería que hubiera una total santidad y purificación en nosotros. Dice que Moisés bajó y habló con los ancianos, a los jefes del pueblo, y dice que todos a una sola voz dijeron, todo lo que Jehová mande o demande, eso haremos. A veces no hace falta decir eso haremos. A veces no hace falta decir lo voy a hacer. A veces lo que hace falta es tener obediencia y ser obediente al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque este pueblo, unos meses más adelante, se estaba haciendo un becerro de oro. Entonces no todo lo que el Señor demande, tú lo vas a hacer. No, a veces actuamos por emociones. Somos emocionalistas. Sí, Señor, sí, yo lo voy a hacer. Sí, esto yo lo voy a hacer. Vamos, dale. Pero a la hora de la hora, ¿no? Suenan por ahí los grillos. Bueno, ¿y qué pasó todo lo que iban a decir que le iban a hacer? ¿No? Éramos 10, ahora somos ¿cuántos? Somos 2. ¿No? Así mismo es. Y así mismo es. Así que no nos extrañe nada de estas cosas. El Señor hace referencia a que santifícalos y laven sus vestidos. Y dice en el versículo 11 de Éxodo 19, dice, y estén preparados para el día tercero. El día tercero tiene una connotación bíblica, porque al día tercero Jesucristo resucitó de entre los muertos. Siempre va a ocurrir algo cuando el Señor dice al día tercero. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días. Jesucristo estuvo en el vientre de la tierra, en el sepulcro, por 3 días. Y luego del tercer día viene la manifestación del Señor. Y es lo que el Señor dice ahora es, al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pero para que el Señor pueda venir y descender, tiene que haber una preparación para su presencia. Mis hermanos, si no estamos preparados, si no nos preparamos como el Señor dice que nos tenemos que preparar, por más que intentemos, no vamos a ver su gloria. No. Porque no es una cuestión de que, porque allí estaban todos. Todas las 12 tribus de Israel estaban representadas, todos al pie de la montaña Sinaí. Pero tenían que estar preparados para eso. Así que hoy tú y yo somos santificados para la obra de Cristo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre.
¿Estamos preparados realmente para encontrarnos con el Señor el día de hoy? Si el Señor nos llama hoy a su presencia, por el motivo que sea. En estos días estaba viendo un video de un pastor que estaba predicando y de repente el hombre se agarró así y dijo, gloria a Dios, y cayó y se desplomó y le dio un infarto y se murió. No sé si algunos lo vieron aquí. Sí, ¿verdad? Se hizo viral el pastor evangélico y se murió predicando, le dio un infarto. Y lo último que el hombre pudo pronunciar de su boca fue, gloria a Dios. Fue lo último. Pero de esa misma manera cualquiera puede caer desplomado en algún momento con un infarto. Nadie tiene la vida comprada. Ahora, ¿estamos nosotros preparados para eso? ¿Cómo andamos hoy delante de la presencia del Señor? ¿Estamos enojados, divididos, peleados? ¿Podemos decir que realmente vivimos una vida santa, en santidad, agradando a Dios, apartado de aquello que sabemos que el Señor no le agrada, pero aún lo hago? Si tuviéramos que sentarnos con el Señor hoy en un mueble, escuché una vez al pastor Miguel Núñez decir que él no ve televisión. Y dice, no ve televisión no porque tenga algo en contra de la televisión. Él dice que es que no tengo nada que ver que realmente edifique mi vida en la televisión. Está bien, su manera de verlo. Él dice, porque un día yo estaba sentado en el mueble de mi casa con un televisor y dije, Señor, si tú estuvieras aquí al lado mío, tú también estarías mirando lo que yo estoy mirando y te gozarías y te alegrarías. No. Hoy, si tuviésemos al Señor al lado, pudiéramos vivir las 24 horas. El Señor dice, ¿sabes qué? Aunque sabemos que está con nosotros, pero vamos a verlo físicamente. El Señor está ahí, va a dormir con nosotros, va a estar con nosotros, va a andar con nosotros. ¿Se sentiría el Señor realmente digno? Diría, wow, ¿sí? Eso es lo que tenemos que nosotros ver en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que nosotros ver en nuestras vidas. Así que vemos que al tercer día, entonces la montaña tembló, ¿verdad? El Señor hizo su aparición apoteósica, ¿no? En el monte, como bien lo dice, como bien lo leímos. Y dice que el Señor en el versículo 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando, todo se estremecía. Moisés hablaba con Dios en el versículo 19 y dice que Dios hablaba con voz tronante. Mira eso. Mi hermano, esto no es alegórico. Esto no es una alegoría. Esto no es que parte del ingenio del autor del libro de Éxodo, que fue Moisés. Moisés se imaginó todo esto como, voy a escribir Narnia. No, y voy a escribir como un animal que tiene dos patas y es no recuerdo el nombre, y me voy a imaginar un león que habla, ¿no? Y voy a escribir. No, Moisés no estaba escribiendo una historia de ciencia ficción. Moisés no estaba escribiendo un libro donde él se imaginaba cosas subreales, imaginarias, porque así a veces vemos la Biblia. No, Moisés está escribiendo algo real. Dios respondía con voz tronante. Dice que en el versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Moisés subió. Vemos que el pueblo teme, tiene miedo el pueblo. En Hebreos 12, 18 y 24 contrasta lo que es Sinaí con Sión. Ahorita en el Salmo 92 vimos el monte de Sión. Sinaí es el monte, esta montaña Sinaí, donde se reunieron, donde está ocurriendo todo este evento, se llama la montaña de Sinaí, el monte Sinaí. Y ahí el pueblo tuvo miedo, temor de escuchar a Dios. Pero Sión es la Jerusalén celestial, futura. Y dice en Hebreos 12, 18 al 24, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, tocar, que ardía fuego en la oscuridad y había tinieblas en la tempestad y el sonido de trompeta. Ese monte que es el Sinaí, tú lo podías tocar allí.
En el versículo 19 dice que había sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Imagínate, todo eso lo estaba viviendo ese pueblo allí. Había temor. En el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Antes vivías con temor, aterrado, vivías con miedos. Tenías que prender la luz en la madrugada para ir al baño, tenías que prender la luz para ir a la cocina, no te podías meter, todo era temor, te daba miedo, la oscuridad, el terror nocturno, tenías temores y temores y temores. Pero ahora el autor de Hebreo nos dice, sí, aquellos en lo físico tenían miedo, pero ahora ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y en el 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora tú y yo estamos del lado del Señor. Ya no hay temor, ya no hay miedo. Ahora estamos del lado del Sión, de la Jerusalén celestial. Si se dan cuenta lo que Cristo trae a nuestras vidas. Ya no vivimos en miedo, ya no vivimos en temor. Ahora vivimos en paz, en armonía, en su gracia. Así que tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Así que el pueblo ya está preparado y ahora en el capítulo 20 dice, el pueblo ya está preparado, ya se santificó, ya está listo. Ahora, ¿qué más? Y ahora el Señor dice, bueno, pues ahora ustedes me van a escuchar a mí. Y ahí es cuando vemos los 10 mandamientos. Que dicho sea de paso, no son 10 mandamientos, son 613 ordenanzas, 613 mandamientos. Hay 10 mandamientos principales, 10 mandamientos morales, y de allí se desprenden 603 mandamientos más. ¿Ok? Son 613 mandamientos, pero el Señor da los 10 primeros mandamientos, porque el pueblo no pudo soportar escuchar más la voz de Dios, porque el que da los 10 mandamientos no es Moisés. A veces vemos que es Moisés en las películas, que es el que da los 10 mandamientos y que baja con las tablas, sí, pero el que da los 10 mandamientos con su propia voz es el Señor. Capítulo 20. Capítulo 20. Voy a leer el capítulo 20, los 10 mandamientos en esta Biblia. Que vuelvo y repito, esta es mi Biblia católica. Dice, Éxodo capítulo 20, entonces Dios dijo a todas estas palabras. ¿Quién dijo? Dios. Dios. A ver, Jesucristo, quien es Dios, lo escuchaban. ¿Por qué? Bueno, porque tenía un cuerpo físico. Tenía sus cuerdas vocales, tenía su boca y él hablaba y lo escuchaban, ¿verdad? Pero este tiempo no estaba Jesucristo en un cuerpo físico. Era el Dios. Así que no había un cuerpo físico aquí que representara la voz de Dios. Mas sin embargo Dios habló y el pueblo lo escuchó. Yo no sé si ustedes ven la grandeza de esto, pero esto es algo grandioso. A ver, no es un hombre el que está hablando. No es un ser humano el que está hablando. Es Dios que de repente tú estás aquí en este lugar y
comienza a salir una voz que tú no sabes de dónde está saliendo. ¿Qué es eso que está escuchando? ¿Y esa voz de dónde está saliendo? Porque no veo a alguien hablando alrededor mío, pero yo estoy escuchando esa voz. Bueno, esa misma manera ellos escucharon la voz de Dios. Y Dios es el que trae los 10 mandamientos. Y dice, y habló Dios todas estas palabras. Dios, es importante que siempre pongamos el dedo allí. No es el hombre, no es el pastor, no es nadie, no es Pedro, no es Lucas, no es Juan, no es ninguno de ellos. Es Dios mismo hablando todas esas palabras. Versículo 2, aquí sigo leyendo. Yo soy Jehová, se presenta de una vez Dios. Yo soy Jehová. ¿Quién? Tu Dios. El que te sacó de Egipto, conóceme. ¿Querías conocerme? Bueno, yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Versículo 3. Versículo 4. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Voy a repetir esto. Vuelvo y repito, estoy leyendo mi Biblia católica. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te vas a hacer, o aquí dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba. ¿Y qué es lo que hay arriba? Ángeles, los que murieron, ¿no? Los que han muerto, está arriba. Llámese María, llámese Jesús, llámese Juan, llámese Pedro, llámese lo que sea, que esté en el cielo, ¿no? Ángeles, el mismo Dios. Dios mismo está diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ok, está bien, pero lo de abajo de la tierra, no tampoco. Ni abajo en la tierra. O sea, que no me puedo hacer una imagen de mi hermano ahí y adorarlo. O yo no puedo hacerme una imagen. No, tampoco. Oh, ok. ¿Y debajo de las aguas? No, es que tampoco, déjame decirte, los egipcios tenían dioses y tenían un dios que era una cara de sapo, tenían un dios que tenía una cara de pez, tenían un dios que tenía una cara de lagarto. Y el Señor le dice, no, es que tampoco te puedes hacer una imagen de una cara de un sapo, de un lagarto. Tampoco te puedes hacer esas imágenes. Dice el Señor. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién está dando esta instrucción? Vuelvo y repito. Dios. Dios está diciendo, no te harás estatua. Fíjate, esa Biblia que ustedes tienen ahí es la Biblia que por lo general usamos nosotros los cristianos, que es la Reina Valera. Esa traducción, esta es otra traducción que es la católica, vuelvo y repito. Allí ustedes pueden leer, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba. Pero aquí ustedes pueden leer, no te harás estatua. Esta es su traducción. Yo creo que aquí se lee más claro. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. En el versículo 5, no te postres ante esos dioses. ¿Cuáles son esos dioses? Bueno, lo que te acabo de mencionar anterior. No te postres, versículo 5. No te postres. Ahí dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es que no se merecen ninguna gloria, ninguna honra, ninguno de esos. Ni María, ni Pedro, ni Juan, ni nada, ni ningunos. Ni ningunos. Se merece ninguna gloria, honra, nada. No te postres ante ninguno de esos dioses. ¿Qué más dice? No les sirvas. Aquí dice, no les sirvas, no te postres, no les sirvas, porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos, bisnietos por la maldad de su padre que no me quisieron. Dios mismo está diciendo, si tú te postras a eso, si tú te haces una estatua y te inclinas a ello, me estás desechando a mí, me estás aborreciendo a mí. Porque tú no puedes servir a dos dioses, no me puedes servir a mí y puedes servir a esto.
Y Dios dice, yo soy celoso. Celoso. Y yo pido cuentas. Sigo leyendo esta Biblia. Yo pido cuentas a hijos, a nietos, a bisnietos por la maldad de su padre que no me quisieron por postrarse a esos dioses. Versículo 6. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Con ellos sí. Si usted nunca se postró a esos ídolos, si usted nunca hizo nada de eso y usted simplemente me adoró a mí, única y exclusivamente a mí, cuando usted tuvo un problema vino a mí, cuando usted tuvo una situación vino a mí, me miró a mí, puso su fe en mí, entonces yo me mostraré favorable para usted. Pero si usted comienza a pedirme a mí y comienza a pedirle a todos ellos, olvídese que yo no voy a hacer absolutamente nada. Versículo 7. No tomes en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. ¿Cuántas veces decimos nosotros, sí, no, yo voy, mira, te lo juro por Dios? Y nunca llegaste. Yo te lo voy a pagar, te juro por Dios que te lo pago. Y nunca lo pagaste. Tú estás usando el nombre de Dios en vano. Cualquier expresión, cualquier palabra, cualquier oración donde tú metas el nombre de Dios y no lo cumplas o no sea correcto lo que estás diciendo, entonces tú estás usando el nombre de Dios en vano. Sigo leyendo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Jehová hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto en ellos hay, y el séptimo día descansó. Pero bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Versículo 12. En la versión que ustedes tienen dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí dice, respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es una promesa. ¿Tú quieres que se prolongue tu vida en esta tierra? Honra, respeta, ama a tu padre y a tu madre, pero no más que a Dios. Versículo 13, no mates, no cometas adulterio, no robes, no te astigues en falsos contra tu prójimo, o sea, no mientas. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, ni su buey o su burro, no codicies nada de lo que no te pertenece. Fuerte esto, ¿verdad? Muy fuerte esto. Pero es la Biblia, no soy yo, olvídense de mí, a mí sáquenme de la ecuación. Yo simplemente soy siendo voz de lo que la palabra de Dios misma me enseña. Olvídense que yo existo aquí. Yo estoy leyendo lo que la palabra de Dios, la cual es la Biblia, la que está abierta en el Salmo 91 en muchas casas, ¿no? En esa Biblia es la que yo estoy hablando y yo estoy siendo voz de ella solamente. Yo traje, Gianfranco, si me ayudas con lo que yo traje unos diapositivas, se las pedí ahí a mi hijo. Si las tienes por ahí, vamos a la primera. Yo busqué, que muchos de ustedes creo que se la saben, ¿verdad? Los 10 mandamientos del catecismo. ¿Cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Esos son los 10 mandamientos del catecismo. Y te la hacen aprenderlo, ¿sí o no, mi hermano Sebastián? Usted estuvo ahí en el catolicismo ahí metido. Sí, esos son los 10 mandamientos. Se ve muy bonito, se ve muy chévere, se ve muy espiritual, se ve muy, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Qué bonito. Pero,
al tú enseñar esto, solamente eso, y no enseñar y no enseñar lo que la Biblia me dice realmente, porque resumir el primer mandamiento a solamente amarás a Dios sobre todas las cosas, está bien, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Pero yo amo a Dios y sigan para abajo. José Gregorio Hernández, a Dios, ay, en nombre de Dios, José Gregorio Hernández, ay, Dios, no, Dios, en nombre de Dios y esto, en nombre de Dios y lo otro. ¿Sí o no? A ver. Pero yo estoy amando a Dios por sobre todas las cosas. Sí, eso está muy bonito. Pero si tú no me explicas a mí lo que dice en ese primer mandamiento, conforme a lo que dice la Biblia, voy a estar ignorante toda mi vida. Porque si tú me explicas a mí ese primer mandamiento con lo que dice la Biblia, entonces me dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen ni alguna de las que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo Jehová soy tu Dios, ¿verdad? Tu Dios, soy celoso y pido cuenta a los hijos, Ahí cambia completamente ese primer mandamiento. Entonces no es solamente amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Son muchas cosas más que eso. ¿Sí? Pero nos conformamos solamente con eso. No tomarás el nombre de Dios en vano. A ver. ¿No santificarás la fiesta? No sé qué fiesta. Bueno, la fiesta que enseñan, ¿no? La Saturnalia, esto, lo otro, la fiesta de aquello, la fiesta de la otra, qué sé yo. Pero ahí no dice fiesta por ningún lado al final del día. ¿Okay? No dice, ¿ustedes leyeron fiesta aquí? Y si el Señor quisiera que santificáramos la fiesta que Dios en la Biblia habla, podría decir Yom Kippur, podría decir Sukkot, podría decir Shavuot o la fiesta del Pentecostés, podría decir la Pascua, porque esas son las fiestas establecidas por Dios. No por el hombre, por Dios. Entonces, si aquí hubiera un mandamiento que dice, ustedes tienen que santificar las fiestas, el Señor diría, santifiquen la fiesta del Sukkot, no la fiesta de esto, del otro, de qué sé yo, no sé, las fiestas que puedan existir, que ustedes las conocen mejor que yo. No, ahí nunca dice, aquí jamás leímos algo de fiesta. Sigue el otro, Gianfranco, por favor. Buscando, me conseguí con esto. Ojo, y todo esto lo extraje de un website católico, ¿no? Los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no santificarás, honrarás, no comerás, no cometerás actos impuros, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no robarás, está bien. El otro, Gianfranco, los 10 mandamientos nos enseñan básicamente cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él y con nuestros prójimos. Si nosotros nos damos cuenta, los primeros 5 mandamientos nos hablan cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y aquí hay 5 mandamientos bíblicos. Si queríamos resumirlo y quitar tanta palabrería, podríamos resumirlo de esta manera. 1, no tendrás dioses ajenos. 2, no te harás imagen. 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. 4, acuérdate del día del reposo. 5, honra a tu padre y a tu madre. Eso sí está en la Biblia. Cuando nosotros vemos estos primeros 5 mandamientos, nos habla cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y Él quiere que para que nosotros podamos tener una mejor relación con Él, no tengamos dioses ajenos, no nos hagamos imágenes ni nos inclinemos a ellas, no tomemos su nombre en vano, en juego, nos acordemos del día de reposo y honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso es como Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y los otros cinco, el Señor quiere, la siguiente diapositiva, Gianfranco, por favor. Los segundos 5 mandamientos nos habla de cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo. Cómo Dios quiere que nos relacionemos con los demás. Los otros 5 mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás y no codiciarás.
Y eso tiene que ver con nuestra relación como prójimos. No matarás, bueno, no vas a matar a una persona. No cometerás adulterio, bueno, eso tiene que ver, ¿verdad?, con respetar a otras personas. No hurtarás, bueno, eso también tiene que ver con cómo es mi relación contigo. No mentirás también tiene que ver, y no codiciarás también tiene que ver con nuestra relación. Pero cuando yo realmente hago un análisis de esto, de cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él en los primeros 5 mandamientos y cómo Dios quiere que nos relacionemos con los demás, se simplifica en una sola imagen. Ya, Franco, la siguiente. La cruz. La cruz. En la cruz, el Señor nos mostró y nos evidenció y nos dejó claro que Él es el único, como dice la palabra, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no más nadie. Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, no más nadie, no más nadie. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Más nadie. ¿Tú quieres tener una relación con el Padre? Jesucristo. ¿Tú quieres ser bendecido por el Padre? Jesucristo. ¿Tú quieres ser sanado? Jesucristo. ¿Tú quieres ser prosperado? Jesucristo. ¿Tú quieres que tu relación cambie? Jesucristo. ¿Tú quieres que todo tu entorno cambie? Jesucristo. Más nadie. Más nadie. Jesucristo fue el único que hizo milagros. Más nadie en la Biblia. Si tú me consigues, bueno, obviamente después los apóstoles, dice que Juan hizo milagros, pero en el nombre de Jesucristo. Pablo hizo milagros en el nombre de Jesucristo. Más nadie nunca nombró ni hizo un milagro en nombre de otra persona o con una imagen. Todos los apóstoles hicieron milagros sola y exclusivamente en el nombre de Jesucristo. Porque en Él, en su nombre, hay poder. Es el único nombre, por sobre todo nombre, en el cual todos nosotros tenemos o tendríamos que arrodillarnos. Así que, mis hermanos, tenemos hoy a un Redentor. En aquel momento, el pueblo de Israel necesitaba un intermediario. Y era Moisés. Cuando el Señor quería decirle algo al pueblo, llamaba a Moisés. Y Moisés iba y le transmitía el mensaje al pueblo. Cuando el Señor quería algo, había que hacer algo, porque era netamente por obras. Si tú pecabas, tú tenías que traer un animal al tabernáculo o al templo. Ese animal tenía que ser sacrificado, derramar su sangre para que redimiera ese pecado. Hoy tenemos un cordero que fue inmolado, que derramó su sangre para el perdón de todos. A ver, y no quiero dar una enseñanza de salvación universal, no. A todos los que en Él creen serán salvos. Romanos 8, 3 y 4, y ya voy terminando. Romanos 8, 3, 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumpliesen en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy ya la palabra de Dios está aquí. Ya no la escuchamos como la escucha el pueblo de Israel. Ya el Señor usó a más de 40 hombres, le reveló su palabra, la escribieron y la plasmaron en este libro que tú y yo tenemos hoy. ¿Tú quieres escuchar la palabra de Dios? Lee la Biblia, pero léela en voz alta y vas a escuchar la palabra de Dios. Lo que hoy acabamos de hacer es escuchar la palabra de Dios. Hoy lo que acabamos de hacer es escuchar la voz de Dios
plasmada en este libro. Luego vemos en los versículos adelante que del versículo 18 en adelante de Éxodo capítulo 20, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo tembló y se puso de lejos. El pueblo tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y de ahí en adelante el Señor comenzó solamente a hablar con Dios, con Moisés, y le dijo: bueno, entonces sigue de aquí en adelante tú, y estas son el resto de las leyes, ¿no? Y ahí vemos todas las leyes que se desprenden. La reacción del pueblo confirma la distancia entre un Dios santo y un hombre pecador. Hay una distancia. Y a veces somos este pueblo. A veces decimos: no, es que ya yo no quiero ir a la iglesia porque ahí dicen cosas que yo no quiero escuchar. No, es que, como me dijo alguien una vez, es que yo no voy, no a esta, pero él me dijo que no iba más a la iglesia en general, porque cada vez que iba a la iglesia le decían sentir muy pecador. Y le digo: bueno, ¿a qué iglesia vas tú para ir yo también? Porque eso es lo que yo quiero, que me corrijan, que me ayuden. Y cuando tú te sientes que realmente hay cosas que hay que cambiar en tu vida, pues gloria a Dios, gracias Señor, porque Dios te ama tanto que dice: Dios te quiere así. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero es que Dios me quiere a mí así. Dios te quiere así. Bueno, si es así, yo no quiero un Dios como ese. Le soy honesto. Porque yo no quiero un Dios que me deje igual. Yo no lo quiero. ¿Quieren un Dios que los deje igual? Porque se sienten tan bien ustedes siendo ustedes mismos que no, yo quiero que Dios me deje igual. No, déjame decirte algo. Dios nos ama a nosotros tanto que no nos quiere dejar igual. Él quiere que cambiemos, que seamos transformados, que seamos diferentes, que comencemos a hacer ahora las cosas diferentes, que comencemos a ver la vida de manera diferente, que comencemos a mirarnos los unos a los otros de manera diferente, que comencemos a amarlo a Él y buscarlo a Él y decirle: Señor, ya yo me cansé de hacer la cosa como otros me dijeron que yo tenía que buscarte. Ahora yo quiero buscarte a ti como tú quieres que yo te busque a ti. En este mismo monte, tiempo después, este pueblo terminó haciendo un becerro de oro. En este mismo monte, tiempo después, poco tiempo después, este mismo pueblo decidió darle la espalda a Dios. Y Dios, arriba en el monte con Moisés, le dice: Moisés, allá abajo tu pueblo está haciendo un becerro de oro. Yo voy a acabar con él. Y Moisés le dice, como siendo intercesor, le dice: no, Señor, no acabes con ese pueblo, por favor, rae mi nombre del libro de la vida, Señor, pero no acabes con él, déjame que yo arreglo ese asunto. Y baja Moisés y arregla el asunto. Y ahí vemos dos perspectivas, y se las dejo ya para terminar. Dos perspectivas. ¿Cómo yo quiero relacionarme con Dios a mi manera, como yo lo entiendo? Y eso es como el pueblo de Israel estaba abajo haciéndose un becerro. Yo siempre digo, si yo agarro una máquina del tiempo y marco ese día y me voy allá y caigo ahí en el medio del monte Sinaí y veo todo ese montón de israelitas haciéndose un becerro de oro, y tú le preguntas a cualquier israelita, tú le dices: ustedes se volvieron locos, ¿qué están haciendo? Ellos te van a decir: loco, ¿por qué? Estamos haciendo un becerro a la imagen del Dios que nos sacó de Israel, de Egipto. No, estamos bien. Tenemos una imagen del Dios, no del Dios Moloch, no de otro Dios, no del Dios de Jehová, el que nos sacó de Egipto. Pero es una imagen que estamos haciendo de ellos. Pero no, hace unos 2 meses atrás yo no les dijo a ustedes que no se hiciera ninguna imagen ni ninguna semejante. Y ustedes dijeron: haremos todo lo que Dios, el Señor, nos demande. Sí, pero es que tenemos necesidad de idolatrar algo. Porque en Egipto nosotros salimos de idolatrar imágenes. Aquí necesitamos idolatrar también, pero no cualquier Dios, al Dios. Pero ¿qué estaba diciendo el Señor arriba en el monte de Sinaí? ¿Qué le estaba diciendo arriba a Moisés? Ese pueblo tuyo me ha traicionado haciéndose un becerro de oro.
conforme a la perspectiva del pueblo, ellos estaban adorando a Dios de la manera correcta. Y a veces creemos que estamos perfectamente equivocados. Pero la perspectiva real es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es, lo están haciendo mal. Ustedes no pueden hacer eso. Entonces hay dos perspectivas. ¿Cómo yo quiero adorar y buscar a Dios? ¿O cómo Dios quiere que yo lo busque a Él? Yo no sé, usted plántese en alguna de esas dos posiciones. ¿Cómo yo busco a mi forma, a mi manera, a buscar a Dios? ¿O le preguntas y le dices, Dios mío, perdóname, pero te he buscado de mil maneras, Señor, pero yo quiero aprender ahora a saber cómo tú quieres que yo me relacione contigo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Así que podemos resumir que entre el versículo 19 y 20, que Dios guía con propósito, Dios salva por gracia, Dios llama a obediencia, Dios exige santidad, Dios revela su gloria, Dios provee un mediador, Dios establece su ley santa y Dios confirma la necesidad de un intercesor. Toda esta es la manera, cuando tú preguntas, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es ese Dios que tú buscas? Bueno, esto es lo que el Señor, mi Dios, quiere y demanda. El Sinaí, Dios se revela como un santo, poderoso y cercano, pero si recuerdan lo que leímos, había un borde, tú no podías pasarlo, porque si no ibas a morir. Ese Dios poderoso también podría ser inaccesible sin un mediador. Pero ahora en Cristo ese acceso está abierto. Ya no tenemos que subir al monte con miedo, sino que ahora entramos en confianza, con amor, en su presencia. Las preguntas que surgen es, ¿te has encontrado realmente con Dios o con una experiencia netamente religiosa? Porque a mí Dios me enseña a mantener una relación con Él, a buscar una relación con Él. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Estamos viviendo una vida santa. Y cuando digo santa, no se imaginen una aureola, una cosa, alguien que no. Estamos viviendo una vida que agrade a Dios. Estamos realmente, podemos hacer un análisis en nuestra vida y decir, yo estoy haciendo realmente, Dios, lo que a ti te agrada, ¿no? ¿Es Cristo nuestro mediador o hay otras cosas que queremos usarlas como mediador entre Dios y yo? ¿Es Cristo? Si hoy tú sientes en tu corazón y dices, ¿sabes qué? Mira, yo me cansé de luchar en mis fuerzas, yo estoy cansado de buscar cosas por otros lados, yo quiero vivir una vida que agrade a Dios. Y no te estoy invitando a vivir una experiencia religiosa, no. Te estoy invitando a conocer a Dios, a este Dios, al Dios real y verdadero. Al Dios que te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir a ti, a toda tu descendencia, si tú solamente me amas a mí. Ese Dios celoso, único y verdadero, ese es el Dios que hoy te dice, ¿sabes qué? Ven. Porque en aquel tiempo tú tenías que ir a llevar el sacrificio. Hoy ya el sacrificio fue hecho, que fue Cristo Jesús. Ya Él murió por el pecado de la humanidad. Ahora hace falta que solamente vengamos a Él y lo reconozcamos como nuestro único verdadero Dios y Salvador. Hoy es el día. Si hoy es ese día, yo quiero que levantes la mano. Si tú eres una persona que sientes que te has apartado de Dios, como cantamos al principio, ¿cuándo fue el momento que realmente nos apartamos de Dios? También vamos a orar. Porque hoy es el momento en que el Señor está tocando la puerta y está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu Dios. Pero si levantas la mano, no digas como aquellos dijeron, sí, Señor, esto haremos. No, ¿sabes qué? Comprométete con el Señor. Búscalo a Él.
solamente a Él. Y Él hará lo que tiene que hacer. Dice el Señor, pruébame en esto. Pruébame en esto. Y dice su palabra también, que el que comenzó la buena obra o el que va a comenzar la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Él nunca te va a dejar solo. Él dice, yo jamás los dejaré a ustedes solos. Nunca los dejaré solos. Pero nosotros decidimos hoy si queremos caminar con Él. ¿Así? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias.